Gloria a Dios. Bienvenida, iglesia. Bienvenida a su casa. Hermanita María, un gusto tenerla de regreso. Se nos escapó mucho tiempo, hermanita María. 3 meses. 4, wow. Menos mal los días, los tiempos pasan rápido, dice la palabra. Si no lo hubiéramos extrañado más. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, iglesia? Prosperados y en victoria. Bendecidos, prosperados y en victoria. Le doy la bienvenida. Esta es su casa, Emanuel. Dios con nosotros. La bienvenida, familia. Bienvenida a su casa. Y preparemos nuestros corazones, dispongámoslos para poder recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Los niños van a ir al ministerio de niños y los que desean pueden ir allá al ministerio para poder recibir la palabra también. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ya recuperándome de la gripe, gracias a Dios. Todavía la tos, todavía queda un poco, pero ahí vamos ya recuperándonos para la gloria de Dios. Así que el día de hoy siento compartir esta palabra que vamos a encontrar en el libro de los Salmos. Y para eso vamos a leer un Salmos que yo sé que todos o la mayoría lo conocemos. Y si no lo conocemos, al menos en algún momento lo hemos escuchado y lo hemos recitado. Y estoy hablando del Salmo 23. Así que hoy vamos a enfocar la palabra, vamos a dejar que Dios nos hable a través del Salmos 23. Así que para eso vamos a leer todo el Salmos 23, desde el verso 1 hasta el verso 6. Así que los que desean seguirnos, ahí atrás hay Biblias en español y pueden seguirnos con la lectura también del Salmos. Gloria al Señor. Hermoso clima, ¿no? Uno sale abrigado, sale el sol, sale desabrigado, comienza a llover. Pero gloria al Señor, todo ayuda para bien. Estamos ahí, iglesia, Salmo 23, versos del 1 al 6. ¿Ven? ¿Estamos? El hermanito Andy, si puede leernos antes de que se despida. El hermano Andy se va de misionero. Gracias, pastor. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria al Señor por su poderosa palabra. Vamos a orar entonces pidiendo al Señor que sea hablándonos a través de esta palabra en nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por traernos, por tenernos aquí, Señor, reunidos como esta familia en Cristo, Señor, para poder escudriñar tu palabra. Gracias porque sabemos que hoy vas a hablar a nuestros corazones conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Necesidad que tú conoces, necesidad que hoy las ponemos delante tuyo, Señor, para que seas tú a través de tu palabra, Señor, supliendo, Señor, en esa necesidad que nuestras vidas tienen, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra conforme a como tú quieras revelárnosla, Señor. Ayúdanos a tener esa retención para que esta palabra no sea robada en nuestras vidas, sino que podamos retenerla, Señor, en nuestros corazones, para que eche raíces, Señor, crezca de fruto y buen fruto y podamos ir, Señor, a poder compartir tu palabra y dar testimonio y ponerlo por obra, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que en esta tarde, como siempre, te muevas, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor.
Toca cada corazón, renueva cada pensamiento y no permitas que salgamos de aquí como hemos venido, Señor, sino que salgamos sanos, restaurados, fortalecidos, Señor, y llenos de tu presencia, Padre amado. Bendito Dios, como siempre te entrego mi vida, toca mis labios con ese carbón encendido. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, sino que sea compartiendo con tu pueblo, Señor, esa palabra que tú pusiste en mi corazón, esa palabra que en primer lugar ministró mi vida y que ahora se va a ministrar la vida de todos los que aquí estamos. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces en este salmo vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos revela algunas de las bendiciones que Dios reparta en nuestras vidas. Y hoy vamos a desarrollar 3 puntos a través de este salmo y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos revele acerca de lo que Él tiene para nosotros. Así que el primer punto lo vamos a ver en el versículo 2. En el Salmo 23 que acabamos de leer, vamos a enfocarnos ahora en el versículo 2. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué significa pastorear? El pastorear significa cuando el pastor, el que cuida las ovejas, lleva a la oveja al lugar donde sabe que está el alimento, al lugar donde sabe que el gras está un gras perfecto para que la ovejita pueda alimentarse, para que la ovejita pueda nutrirse de todo lo que necesita. Entonces el pastorear significa llevar a la persona y proveerle lo que la persona necesita, en este caso la ovejita necesita. Entonces lo que el versículo 2 nos dice es que Dios, ¿quién es para nosotros? Nuestro pastor que nos va a proveer. Dios es el que va a proveer. El pastor provee a la oveja sola no va para poder alimentarse. El pastor la lleva y le provee de ese alimento. Entonces lo primero que vamos a ver es que Dios es nuestro proveedor. Y para poder entender esto, ¿qué significa la palabra proveer? Dar. Vamos a leer el significado para estar más claros de lo que significa. Dice proveer, suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin. Entonces, viendo este significado y trayéndolo a la palabra de Dios, ¿qué podemos decir? Acabamos de decir que Dios nos provee, pero ahora, ¿quién nos provee? Lo necesario. Amén. Tenemos que entender de que Dios nos va a proveer lo necesario o lo que nos conviene, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Su propósito, para que en nuestras vidas se cumpla su propósito. Entonces, ahora cuando nosotros decimos esto, significa que Dios nos va a dar lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Lo que Él ya sabe que nuestra vida necesita para poder cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. El proveer no significa que Dios nos va a dar todo lo que nosotros queramos. Dios nos va a dar a nosotros lo que Él sabe que nos conviene. Porque muchas veces vamos a pedir, como dice la palabra, no sabemos cómo pedir. Pedimos lo que no nos conviene a veces, pero Dios sí lo sabe. Entonces, el proveer significa no que Dios va a darnos todo lo que queramos, como ese cuento de Aladino y que le frotas la lámpara y le pides los deseos que quieras. No, Dios nos va a dar lo que es necesario para nuestras vidas, lo que Él sabe que va a traer o es conveniente para nosotros para poder cumplir el plan o el propósito que Él tiene para nosotros. Ahora la palabra nos dice que sus planes son buenos, agradables y perfectos. Entonces, ese propósito que Él tiene para nuestra vida es un propósito bueno. Entonces, lo que Él nos da es lo que necesitamos o nos conviene para que ese propósito bueno que Él tiene para nosotros se cumpla en nuestras vidas. ¿Estamos? Amén. Ahora, vamos a ver un testimonio de esto para poder entenderlo mejor. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10.
Dice, perdón, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mi vida, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Muchos dicen que lo que el apóstol Pablo tenía era una enfermedad, era un problema de la vista. Tenía unos problemas en la vista y dice que el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Dice que él pensaba que su necesidad era ser sano. Él pensaba que la necesidad que tenía era que Dios sanara ese problema que él tenía con la vista. Ahora, él sabía que Dios lo podía hacer. Él había visto el poder de Dios. A través de él, Dios había sanado a muchos. Entonces, él tenía esa fe, tenía el conocimiento y había visto a través del testimonio que Dios había puesto en él de que Dios podía sanarlo. Y él sabía que Dios podía sanarlo. Y dice que él se lo pide a Dios que le sane. Mas, sin embargo, ¿qué hizo Dios? No lo sanó. ¿Acaso no lo sanó porque no lo amaba? ¿Acaso no lo sanó porque Dios no podía sanarlo? ¿Acaso no lo sanó porque no le importaba lo que el apóstol Pablo pasara? No, sino para enseñarle que esa no era su necesidad. Pablo pensaba que su necesidad era ser sano, y Dios le muestra a través de la palabra que mismo Dios le habla y dice, no, tu necesidad no es ser sano, tu necesidad es que comiences a crecer en el conocimiento de mi gracia. Eso es lo que tú necesitas. Y esta enfermedad es simplemente algo que yo estoy utilizando para que tú comiences a crecer en tu fe, para que tú comiences a crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. ¿Y qué lo llevó a esto, Pablo? A entender. Pablo al final entendió. Pablo al final entendió porque dice, porque ahora yo entiendo y ahora en mis afrentas, en mis situaciones que estoy pasando, en mis debilidades, yo me alegro, yo me gozo. ¿Cuántos podemos decir eso? Yo me gozo en mis pruebas, yo me gozo en mis dificultades, yo me gozo en las situaciones que estoy pasando. Muy difícil decirlo, pero lo que estaba viviendo Pablo lo llevó a decir eso, lo llevó a transformar su pensamiento, a renovar su pensamiento, como la palabra nos dice, para que él entendiera que la situación que él estaba viviendo, que él no necesitaba ser sano. Él lo que necesitaba era comenzar a conocer la gracia y vivir bajo la gracia de Dios. Y eso era lo que él estaba aprendiendo, a comenzar a vivir bajo la gracia de Dios. Al principio él pensaba que su necesidad era ser sano y después descubrió que su necesidad no era esa, sino que su necesidad era confiar más en Dios. ¿Estamos? Amén. Y esto es importante, iglesia, porque en nuestras vidas nosotros sabemos que Dios es proveedor. Y lo hemos visto, todos conocemos, quizás en nuestras propias vidas hemos visto un testimonio de la provisión de Dios, o hemos escuchado testimonio en otros, cómo Dios ha proveído, cómo Dios ha abierto camino, cómo Dios ha hecho milagros en la vida de los demás. Y muchas veces nosotros pensamos que también nosotros necesitamos eso. Y muchas veces eso nos lleva a condicionar a Dios. Porque algunas veces pensamos que necesitamos algo y condicionamos a Dios diciéndole, Señor, si tú me das, yo voy a tu iglesia. Entonces, que si no te da, ¿qué pasa? Señor, si tú me das, yo te voy a alabar y adorar. Entonces, que si no nos da, no lo alabamos, no lo adoramos. Señor, si tú me das, Señor, yo te prometo que voy a orar todos los días. Entonces, si el Señor no te lo da, ¿no vas a orar todos los días? Entonces, lo que estamos haciendo muchas veces es condicionar a Dios. Señor, tienes que darme porque esa es mi necesidad. Mas, sin embargo, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Hacer lo que hizo Pablo. Pablo fue a Dios. Señor, te pido que me sanes. Pero Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Y Dios le muestra ahí a Pablo de que Dios no lo iba a sanar. Y más sin embargo Pablo no dijo, porque tú no me sanas, Señor, ahora ya no voy a ir a predicar el evangelio a todos los que tú me has mandado. ¿Dijo eso Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Ahora me gozo, Señor. Me gozo porque entendí cuál es tu propósito, entendí cuáles son tus planes, entendí que tú no me quieres sanar, no porque no me amas, no porque no te intereso, no me quieres sanar porque tú quieres llevarme a otro nivel. Tú quieres que yo crezca en el conocimiento.
Pero eso, iglesia, no lo vamos a entender en la carne. No lo vamos a entender en lo humano. Porque para nosotros la enfermedad, las situaciones difíciles, no nos va a traer nada bueno. Es lo que pensamos. Pero la palabra nos dice a nosotros que todo obra para bien en aquel que en él cree. Entonces, para poder entender eso y gozarnos como Pablo se gozaba, lo que tenemos que ir es ir y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas darme? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Mi deseo es mi deseo es ser sano, pero Señor, depende de ti. Yo quiero moverme, quiero vivir conforme a tu voluntad. Porque tus planes son buenos, son agradables, son perfectos para mi vida. Y lo que tú tengas para mí es lo que tú sabes que yo necesito y me conviene. ¿Quién conoce más? Dios o nosotros. La palabra nos dice que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Dios nos va a dar a nosotros lo que Él sabe que nos conviene. Muchas veces nosotros pedimos, pero no sabemos lo que va a pasar después. Entonces, tenemos que pedir lo que nos conviene. ¿Y qué es lo que nos conviene? Muchas veces no sabemos, pero si vamos a la presencia de Dios, Dios nos va a revelar lo que Él tiene para nosotros. Y pase lo que pase, vamos a poder gozarnos. Vamos a poder estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios ya me reveló que lo que está pasando en mi vida es algo que Él ha permitido para que yo pueda empezar a crecer y me pueda comenzar a conocer más de su gracia. Que me baste de su gracia, iglesia. Su gracia es, ¿qué es la gracia? Lo que recibimos sin merecerlo. Dios tiene tanto amor para nosotros que nos da lo que no merecemos. Pero todo lo que nos da es para que nosotros podamos crecer y alabarlo y adorarlo a Él. Entonces, iglesia, cuando decimos Dios es proveedor, no quiere decir que Dios nos va a dar todo lo que le pidamos o lo que creemos que necesitamos. Porque muchas veces creemos que necesitamos algo. Nos va a dar lo que Él sabe que realmente necesitamos. Vamos a ver lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 6, verso 25 al 27. Juan capítulo 6, verso 25 al 27. Amén. Gloria a Dios. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿A quiénes les estaba hablando Cristo aquí? Un día antes, todos estos hombres que estaban ahí buscando a Cristo, habían estado reunidos alrededor de Cristo escuchando a Cristo Jesús, y Cristo los había alimentado. Cristo había multiplicado los panes y los peces y había alimentado a todos estos hombres. La palabra nos dice que eran 5,000 varones. O sea, eran muchos más porque no contaban ni los ancianos, ni las mujeres, ni los niños. Entonces, Cristo los había alimentado. Y dice que ahora estaban volviendo a buscar a Cristo. Pero al parecer no todos lo estaban buscando por la misma razón. Algunos lo estaban buscando porque realmente querían escuchar más de Cristo, y otros, por lo que podemos leer, aparentemente lo estaban buscando porque les dio hambre nuevamente. Pero no hambre de palabras, sino hambre del pan y de los peces. Y ellos pensaban que lo que los había saciado, como dice Cristo, ustedes se saciaron ayer, y ellos pensaban que lo que les había saciado era el pan y los peces que habían comido. Entonces ellos pensaban que ahora su necesidad era volver a alimentarse de pan y de peces. Y buscaron a Cristo Jesús para que volviera a alimentarlos de pan y de peces. Y Cristo le dice: no, lo que te sació no fue ni el pan ni el pez, fue la palabra de Dios que recibiste en tu vida.
Tu necesidad no era ni el pan ni el pez, tu necesidad era escuchar la palabra de Dios, porque eso fue lo que te sació. Y muchas veces, iglesia, vamos a Cristo, venimos a Dios a buscar solamente panes y peces. ¿Qué quiere decir eso? Que venimos a Él solamente a buscar milagros. Venimos a Dios solamente cuando tenemos una necesidad física. Cuando queremos ser alimentados físicamente, Señor, provéeme tal cosa, Señor, dame tal cosa, Señor, quiero esta casa, quiero este auto, quiero este trabajo, quiero esto, pero no buscamos a Dios por nuestra verdadera necesidad. ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? Palabra. Amén, su palabra. El Señor les estaba llamando la atención a estos varones, como nos la llama a nosotros todos los días. Y nos dice, iglesia, no me busquen por los panes y los peces, porque tu necesidad no es los panes y los peces. Esas son añadiduras que Dios va a poner. Lo que realmente te va a saciar, o sea, te va a llenar, no el estómago, porque no necesitamos llenar nuestro estómago, necesitamos llenar nuestro espíritu. Lo que te va a llenar es la palabra de Dios. Por eso más adelante, si vamos más adelante, Juan 6:35. ¿Qué le dice Cristo? Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Tú viniste a buscar un pan natural, pero yo soy el pan que tú tienes que buscar. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué les estaba revelando aquí? ¿Cuál era su verdadera necesidad? Cristo. La verdadera necesidad de este pueblo era Cristo Jesús, era recibir la palabra de Dios, iglesia. Y esa es nuestra necesidad, porque Cristo nos dice claramente aquí, el que a Él viene, nunca más tendrá hambre. Y no nos movamos de lo natural en el pensamiento natural, que Cristo va a hacer aparecer un plato de comida en mi casa. Entonces, iglesia, esas son añadiduras que el Señor va a poner en nosotros, Él no nos va a hacer faltar. Pero lo que realmente necesitamos, lo que realmente necesita nuestra vida para no tener hambre es su palabra. Cuando nosotros tenemos hambre, imaginémonos, dejemos de comer 4, 5, 6 días, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se debilita. Y lo mismo es cuando nosotros dejamos de leer su palabra. Nos debilitamos. Pero el problema, iglesia, el problema es que cuando nosotros dejamos de comer en lo natural, nuestro cuerpo se debilita, vamos al hospital, nos ponen suero, nos alimentan y nuestro cuerpo vuelve a ser el mismo. Pero el problema es cuando nosotros nos alejamos de Cristo, iglesia, nuestra alma se muere por culpa del pecado. Y muchas veces es difícil volver a alimentarla. Porque nuestro pensamiento ya está en otro lugar. Nuestro pensamiento ya está en otro lado. Por eso Cristo les dice, búsquenme a mí, aliméntense de mí. Él es el pan de vida, iglesia. Él es la necesidad que tenemos. Y Dios conoce realmente que Cristo es nuestra necesidad, que lo mandó a la tierra. ¿Por qué lo mandó? ¿Para que venga a pasearse? Lo mandó porque sabía que sin Él nosotros no podíamos ser salvos. Lo mandó porque Dios sabía que Él era la necesidad más grande que nosotros teníamos. Cristo Jesús, el único camino, la verdad y la vida para poder llegar a Él. Esa es la necesidad que tenemos, iglesia. Este pueblo lo buscó por panes y peces. Y Cristo le dice, no, búscame por las señales que estás viendo. Búscame para realmente saciar tu alma. Porque eso es lo que tu vida necesita. Y eso es lo que necesitamos, iglesia. ¿O no necesitamos eso? ¿Creemos que no lo necesitamos? ¿Con que nos alimente de pan está suficiente? No, iglesia. Tenemos necesidad de Cristo Jesús todo el día. Todo el día y todos los días. Por eso Dios lo mandó. Porque Dios conoce lo que nos conviene. Como dice Proverbios. Con un fin. ¿Cuál es el fin? Ser salvos. ¿O podemos salvarnos solos? No. ¿Podemos salvarnos por obras? No. ¿O alguien más puede salvarnos? Solo Cristo Jesús. Él es el único que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por eso es nuestra necesidad. Tenemos necesidad de Él, iglesia. Y ya no solamente porque ya somos salvos, ya no tenemos necesidad de Él, no. Somos salvos y ahora seguimos teniendo necesidad de Él para hacernos como Él y dar testimonio de nuestra salvación.
Nuestras obras van a dar testimonio de nuestra salvación, para que los demás vean en nosotros el poder de la palabra. Así que, ¿cuál es nuestra necesidad? Cristo Jesús. ¿Dios va a proveer? ¿Dios es proveedor? Sí, pero no lo que creemos que necesitamos, sino lo que Dios sabe que necesitamos y nos conviene para cumplir el fin y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, en el sentido de que, Señor, sí, acepto que sea así, o ya nos desilusionamos ya de Dios. ¿Estamos? Gloria a Dios. Porque no podemos condicionar a Dios, iglesia. Señor, si tú me das, voy a hacer tal cosa. No, iglesia. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, porque de Él viene la recompensa. Todo lo que des, dalo de corazón. Entonces no podemos condicionar a Dios de ponerle condiciones para alabarlo, para adorarlo, para orar, para leer su palabra, para llevar a mi familia a los caminos de Dios. No podemos condicionar a Dios, iglesia. Dios no trabaja de esa manera. Tenemos que hacerlo de corazón. Y lo que tenemos que hacer primero es reconocer que nuestra necesidad es Cristo Jesús. Por eso, digamos, cuando digamos Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que no me va a faltar? Lo que Dios sabe que necesito. ¿Estamos? Lo que Dios sabe que necesito. Y para yo también enterarme qué necesito buscarlo a Él para que Él me lo revele. ¿Amén? Entonces, el primer punto es ese. Dios provee. Amén. Ahora seguimos diciendo amén, cuando sabemos que no va a proveer lo que queremos, sino lo que realmente Él sabe que necesitamos. Con gozo, iglesia, con gozo. Amén, amén. Ahora veamos el verso 3. Salmo 23, verso 3. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Salmo 23, verso 3. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora dice que Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a confortar. Va a confortar nuestra alma. ¿Cómo? Guiándonos por las sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué significa la palabra confortar? ¿Nos va a tener bien? Vamos a ver el significado para entender realmente qué es confortar, para saber lo que vamos a recibir, ¿no? Dice, dar vigor, espíritu y fuerza a alguien, animar, alentar, consolar a una persona afligida. Entonces, conforme al significado, el confortar no solamente es consolar a alguien que está pasando por aflicciones, sino que también dice que es alentar, animar, fortalecer. En otras palabras, podríamos decir que Dios nos empuja a seguir adelante. O sea, confortar no solamente que estoy afligido y Dios viene, no, Dios nos empuja a seguir adelante. Él nos anima, Él nos da fuerzas, Él nos alienta y nos lleva hacia adelante. Dice la palabra que nos va a llevar por sendas de justicia. Esas sendas que Él tiene preparado para nosotros. ¿Y por qué es importante entender esto? Que el confort es cuando Dios nos empuja hacia ir hacia adelante, animándonos, fortaleciéndonos, alentándonos. Porque a veces tenemos un pensamiento equivocado de que a veces tenemos que retroceder para poder avanzar. Muchas veces lo he escuchado, yo muchas veces también lo he dicho, retrocedo para tomar impulso, ¿no? A veces no hay esa frase que decimos, yo retrocedo para tomar impulso y de ahí salgo con fuerza y nadie me detiene. Pero ese pensamiento está equivocado, iglesia. No podemos retroceder. No podemos ir para atrás. Porque ir para atrás significa salir de las sendas de justicia que Dios tiene para mí y volver a mi pasado de donde Dios me sacó. Ir para atrás significa regresar a los caminos de oscuridad de donde Dios me rescató. Nosotros no podemos ir para atrás ni siquiera para tomar impulso. Nuestro enfoque tiene que ser siempre hacia adelante.
Cuando yo era niño había unos carritos que lo hacías para atrás y después salía volando, ¿no? Nosotros no tenemos que ser así. El cristiano no puede ser así. Nosotros retroceder para nada. Siempre para adelante. Siempre tenemos que estar enfocados hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para nosotros. Dios no quiere que retrocedamos ni siquiera para tomar vuelo. Y vamos a corroborarlo con la palabra. Vamos a Isaías 40, 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. Antiguo. Amén. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! Para entender esto, vamos a ver un corto video. Vamos a ver un video corto para que podamos entenderlo. Las águilas reales habitan en casi todas las cordilleras del hemisferio norte. ¿Estamos? ¿Qué acabamos de ver? A un águila real. ¿Qué está haciendo el águila? Va a levantar vuelo. Está en el piso y va a levantar vuelo. ¿Y cómo lo hizo? Abrió sus alas, caminó ¿hacia dónde? Hacia adelante y se dejó llevar por el viento, ¿no? ¿Acaso vimos que el águila retrocedió y dijo a tomar vuelo? Y después se fue corriendo como para adelante y tomar viada, como decimos en Perú, no sé cómo dirán ustedes, para tomar viada. No. El águila se enfoca hacia adelante, es lo que quiere, es ir adelante. Por eso es lo que hace, abre sus alas, camina hacia adelante y se deja llevar por el viento. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Que Dios nos va a dar a nosotros qué? Alas como las águilas. Entonces Dios lo que quiere es que seamos como las águilas. ¿Y cómo toman vuelo las águilas? Siempre hacia adelante. Las águilas siempre, cuando ustedes vean, busquen más videos, van a ver que siempre que el águila va a tomar vuelo, el águila da pasos hacia adelante, abre sus alas, da pasos hacia adelante y vuela. ¿Por qué? Porque yo pienso que en el animalito no puede entrar el pensamiento, si yo lo que quiero es ir para adelante, ¿por qué me voy a ir para atrás? Si yo lo que quiero es llegar allá, ¿por qué me voy a alejar más de ese lugar? Y eso es lo que Dios quiere, iglesia, de nosotros. Dios no quiere que retrocedamos, Dios quiere que vayamos hacia adelante, por eso nos va a dar las alas como las águilas, por eso vamos a correr y no nos vamos a cansar. Dios quiere que abramos las alas, que corramos hacia adelante y nos dejemos llevar por ese viento que es su aliento, porque Él nos infunde aliento, Él nos da aliento. ¿Para qué? Para que al abrir nuestras alas nosotros podamos salir hacia el camino que Él tiene para nosotros. Dios no quiere que volvamos atrás ni siquiera con la excusa de que voy a agarrar vuelo, voy a agarrar aliento para después salir con todo. No. Si no, Dios no nos hubiera dado esas alas. Dios lo que quiere es que vayamos siempre hacia adelante, que no volvamos atrás, que no retrocedamos. Él nos va a dar las fuerzas. Yo sé que muchas veces podemos decir, pero pastor, el pasado me llama, el pasado viene, el pasado está tratando de arrastrarme hacia atrás. Pero ¿qué es lo que dice en Isaías que acabamos de leer? Pero los que esperan a Jehová, ¿qué significa esperar? No moverte.
Si el pasado viene y quiere jalarte hacia atrás, no te pongas en el pensamiento que a veces el mundo viene. No, sí, no te preocupes, puedes regresar atrás para que te des cuenta de dónde te sacó Dios y después regreses con fuerza. No, porque de repente no puedas regresar. Quédate ahí esperando en Dios. ¿Cómo se espera en Dios? Clamando a Él. Señor, el pasado me quiere llevar atrás, pero yo no quiero, me quedo aquí esperando en ti, clamando a ti, buscándote a ti, yo no quiero retroceder. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Nos va a soplar ese aliento de vida, nos va a dar las fuerzas que necesitamos, y cuando estamos en oración simplemente levantamos nuestras manos como las águilas levantan sus alas, y Dios nos va a llevar hacia adelante. ¿Tuvimos que retroceder? Confiar en Él, esperar en Él, para que vayamos siempre hacia adelante. Busquémoslo, iglesia. Para que esto se cumpla en nuestras vidas tenemos que buscarlo. No es una pócima mágica. Tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que buscarlo y comenzar a dejar que su palabra nos guíe hacia adelante. Porque si retrocedemos, muchas veces podemos perder la bendición que tiene para nosotros adelante. Y vamos a ver un testimonio de esto. Génesis 22, capítulo 22, verso del 1 al 8. Génesis capítulo 22, versos del 1 al 8. Génesis capítulo 22, versos del 1 al 8. Amén. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Dice que Dios prueba a Abraham y le pide que vaya y ofrezca a su hijo Isaac como holocausto. Aquel hijo de la promesa y aquel hijo de su vejez. Recordemos que Abraham, cuando tiene a Isaac, ya tenía 100 años. Entonces, ahorita tendría más de 100 años y quizás en Abraham ya no había la idea de poder tener otro hijo. Y Dios le había pedido que entregara a ese único hijo que tenía a Isaac, el hijo de la promesa, para que le ofreciera como holocausto. Y dice que Dios le pide que vaya a un lugar que él le iba a mostrar. O sea, ni siquiera Abraham sabía dónde era todavía. Él tenía que en fe agarrar a Isaac y comenzar a caminar. ¿Y cuándo encontró el lugar, dice? 3 días después. Imaginémonos que pudo pasar por el pensamiento de Abraham cada uno de esos días. Quizás yo me imagino que pensó por su pensamiento, mejor me regreso. Mejor me regreso a mi pueblo, me preparo mejor, mi fe me preparo mejor, y cuando Dios me pida otra cosa, ya voy a estar preparado para hacerlo. Me regreso para tomar vuelo, para prepararme para otra cosa que Dios me pida. Quizás eso pasó por su pensamiento. El regresar atrás, el regresar de donde salió y esperar que Dios le pida otra cosa, quizás un poco más fácil.
Porque realmente era difícil lo que le estaba pidiendo. Era difícil lo que le estaba pidiendo, pero ¿qué hizo Abraham? Alzó sus alas y siguió hacia adelante guiado por Dios. ¿Qué significaba ir hacia adelante para Abraham? Amén. Ir adelante significaba estar más cerca de sacrificar a su hijo. Ir adelante significaba estar más cerca de poder regresar sin su hijo. ¿Era difícil? Era difícil. Yo me imagino que cada vez, ¿cómo estaría dando esos pasos hacia adelante? ¿Será que ya? ¿Será que ya? ¿Será que ya es aquí? ¿Tendré que matar a mi hijo? Y muchas veces es difícil ir hacia adelante. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos querido ir hacia adelante, pero vemos que la situación adelante no se ve muy buena? ¿Cuántas veces hemos querido ir hacia adelante, pero a veces nuestras fuerzas no nos dan? ¿Por qué? No porque Dios no nos la da, sino porque a veces pensamos que ir hacia adelante lo que nos va a traer es problemas. ¿Cuántas veces se nos hace difícil ir hacia adelante? Porque sentimos como que lo que Dios nos está pidiendo es difícil para nosotros. Porque no queremos soltar lo que Dios nos está pidiendo. Recordemos, Dios le recuerda cuando le dice, entrégame a tu hijo al que tú amas. Le estaba recordando, recuerda que lo amas. Todavía como que dice, pero Señor, me lo estás pidiendo y todavía me estás dando más en la herida. Y a veces Dios nos pide cosas así, que sentimos o pensamos que son difíciles. Y por eso nos cuesta ir hacia adelante. Señor, ¿cómo voy a ir hacia adelante? Si ir hacia adelante significa soltar lo que no quiero soltar. Ir hacia adelante significa dejar lo que no quiero dejar. Pero Abraham lo que hizo fue, Señor, aquí estoy. No voy a retroceder. Voy hacia adelante. Tú proveerás, Señor. Tú harás. Y cuando llegó a aquel lugar, ¿qué pasó? Vamos a leerlo, seguimos en Génesis 22, 15 al 18. Génesis 22, 15 al 18. Amén. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué hizo Abraham? Tomó la bendición. Imaginémonos si Abraham se hubiera regresado, hubiera retrocedido, y dicho, Señor, voy a retroceder para tomar vuelo, y en la siguiente salgo disparado con fuerza. ¿Qué hubiera pasado? No lo conoceríamos como el padre de la fe ahora. ¿Por qué lo conocemos como el padre de la fe? Por cuanto no le negó a Dios su único hijo, al que él amaba. Ahora, no quiere decir que Dios nos va a estar pidiendo a nuestros hijos todo el día, todo el tiempo. Pero muchas veces Dios nos pide lo que amamos y nos cuesta soltarlo. Nos pide nuestras costumbres, nos pide nuestras tradiciones, nos pide nuestro pensamiento humano, nos pide tantas cosas que a veces nos cuesta. Porque amamos a veces mucho más eso que lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que hacemos es retroceder. Señor, retrocedo para prepararme bien. Veo que no tengo mucha fe. Mejor retrocedo para tener más fe. Y después cuando tú me pidas lo siguiente, sí voy a ir. No, iglesia. Quedémonos ahí y digámosle, Señor, no puedo, pero dame tú las fuerzas. Dame tú el aliento. Dame tú el confort que necesito para moverme hacia adelante. Yo solamente voy a abrir mis alas y tú llévame a ese lugar que tú quieras. Te entrego todo, Señor. Ese es el confort que Dios tiene para nuestras vidas, iglesia. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo tomar la bendición de la tierra prometida? Porque cada momento retrocedían. Cada momento que sucedía algo, ¡ay, que me regreso a Egipto! Y volvían, no físicamente, pero volvían en su pensamiento para atrás.
Avanzaban un poco y de nuevo, ¡ay, que me regreso a Egipto! Retrocedían. Y ese retroceso no les permitió a ellos tomar la tierra prometida. Y a veces estamos así. Avanzamos un poco en la palabra, que Señor, que tengo fe, pero de repente me vuelvo para atrás. Regreso a mis costumbres, dejo de congregarme, dejo de buscar a Dios, dejo de alabar a Dios, dejo de orar, dejo de buscar su palabra y me pierdo la tierra prometida. Y le pedimos, Señor, dame la tierra prometida. Ahí está adelante, le dice el Señor. Ahí está adelante la tierra prometida. ¿Por qué vas para atrás? No seamos como ese pueblo, iglesia. La palabra de Dios es tan hermosa que Dios nos advierte de lo que nos puede pasar si retrocedemos. Perdernos la bendición. Así que vayamos hacia adelante. Dios nos conforta. ¿Confortar qué es? No solamente cuando estamos tristes, sino que nos alienta, nos anima, nos da las fuerzas, el ánimo para seguir hacia adelante. ¿Queremos eso? ¿Estamos dispuestos a ir solo hacia adelante? Como las águilas. A veces tenemos, como el águila, vamos a tener que tirarnos al barranco, como lo hacía el águila. Pero el águila confía de que así se tire, él va a levantar vuelo. Y esa es la palabra de Dios, iglesia. Nuestra fe no es por vista. A veces podemos ver el barranco ahí, el problema, la dificultad, la situación. Pero si confiamos en Dios, solo abramos las alas. Abrir las alas significa levantemos nuestras manos a adorarlo a Él. Y demos el paso de fe. Y veamos cómo Él se glorifica. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos recibiendo, iglesia? Amén. A ver, ¿qué hemos visto? Que Dios nos provee, pero no nos provee lo que creemos que necesitamos, sino lo que Él sabe que necesitamos, lo que nos conviene para cumplir sus propósitos. Y hemos visto que Dios nos da el confort, que es aquel aliento, ánimo y fuerza que necesitamos para ir hacia adelante. Recordemos, no retrocedamos, ni para tomar vuelo. Veamos el último punto, vamos al verso 4, Salmos 23, verso 4. Amén. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces, leyendo este verso, podemos decir que Dios, ¿qué nos da? Seguridad, paz. La seguridad nos trae paz, ¿no es cierto? Entonces podemos decir de que Dios nos da paz. Y para entender esto vamos a definir lo que significa la palabra paz. ¿Qué significa tener paz? Vamos a leerlo. Este significado es lo que dice el diccionario de la lengua española. Entonces, el significado en lo natural. Dice, situaciones en las que no existe lucha armada, relación de armonía entre personas, sin enfrentamientos ni conflictos, ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. ¿Amén? Entonces, viendo el significado, nos dice primero que la paz es cuando no existe una lucha armada, cuando no hay guerra. Ahora, ¿qué nos dice la palabra a nosotros? Que estamos en guerra. Desde los tiempos de Juan el Bautista, dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatarán. ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra? La palabra también nos dice que estamos en guerra no contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de esos espíritus que están ahí. Espíritus de maldad. Entonces, Paz me dice a mí que no hay una guerra, pero yo veo que sí hay una guerra. Y la palabra me dice que sí hay guerra. ¿Qué más me dice? Dice que hay una relación de armonía entre personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Que hay una armonía. Ahora, la palabra que me dice a mí, que vamos a ser rechazados, que las personas van a hablar mal de nosotros,
que vamos a ser señalados y vamos a ser metidos en las cárceles. La paz dice que no hay enfrentamiento, pero la palabra dice que sí va a haber un enfrentamiento. Que a veces inclusive hasta los hijos se pondrán contra los padres y los padres contra los hijos. ¿Qué más nos dice? Dice ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. No va a haber ruido. Mas sin embargo, en la realidad que vemos, el mundo está levantando ruido contra nosotros. En la realidad vemos que el mundo está levantando su voz contra nosotros. Hay ruido. Entonces, ¿qué podemos decir? Pastor, se equivocó. Dios no nos va a dar paz. Porque si vemos el significado de paz, todo lo que dice ahí no se cumple, pastor. Dios no nos va a dar paz. Entonces, ¿podemos decir eso? No. Esa paz es de acuerdo al significado del mundo. Pero Dios tiene una paz diferente. Vamos a leerlo. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces lo que podemos decir es que el significado de paz en lo natural, en lo humano, es muy diferente a lo que Cristo llama paz. Mientras que el mundo define la paz como la ausencia de problemas y dificultades y guerras, Cristo la define como la ausencia del temor. La paz que Dios nos da, Cristo no nos dice que no vamos a pasar guerras y conflictos y dificultades. La palabra nos lo repite y nos lo repite una y otra vez, que vamos a pasar por problemas, que vamos a pasar por dificultades. Entonces Cristo no define la paz como la ausencia de problemas y dificultades, sino como la ausencia del temor. ¿Y por qué no tenemos temor? Porque Él está con nosotros. Entonces mi paz no viene del mundo, viene de Dios. Viene de que Cristo está con nosotros. El mismo salmo que acabamos de leer. Dice, aunque pase por valle de sombra y de muerte. O sea, el salmo mismo nos está diciendo que podemos pasar por valles de sombra y de muerte. O sea que vamos a tener dificultades. El Salmo nos corrobora de que vamos a pasar por situaciones difíciles, por guerras, por conflictos, por contiendas. Vamos a pasar por esas cosas. Pero ¿qué dice? Pero yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¿Estamos? La paz que Dios nos da no es la ausencia de problemas, ni de guerras, ni dificultades, sino la ausencia del temor al saber de que Él está con nosotros. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y qué le dice? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo le dice a sus discípulos que les está diciendo esas cosas para que en ellos tenga paz. ¿Y qué les está diciendo? Le está diciendo, no vas a tener guerras, no vas a tener conflictos, vas a vivir en una burbuja y nada te va a tocar. ¿Qué le está diciendo? Amén, le está diciendo, vas a tener guerras, vas a tener conflictos, vas a pasar por situaciones difíciles, vas a enfrentar aflicciones. ¿Quién se alegra en las aflicciones? ¿Quién se levanta, como siempre digo, quién se levanta pidiendo, Señor, dame aflicciones hoy día?
¿Quién hace esa oración? Nadie, ¿no? Todos piden, Señor, bendíceme. Señor, dame, provéeme. Nadie se levanta pidiendo aflicciones. Pero nuestro corazón tiene que estar saltando de alegría cuando hay aflicciones. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra. Porque se está cumpliendo la palabra. Y si se cumple la palabra que Cristo nos dice que vamos a tener aflicciones, entonces también se va a cumplir la palabra que Cristo nos dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? No en que no vamos a pasar por aflicciones. Nuestra esperanza está en que vamos a salir de ahí vencedores, porque aquel que venció está con nosotros. Por eso, ¿cuántas veces escuchamos a muchos quejándose? Ay, que no tengo paz, ay, que todo me pasa, que todo me viene encima una tras otra, no puedo tener paz en mi vida. Claro, si defines la paz como la define el mundo, como es la ausencia de guerra, de conflictos y de aflicciones, claro que vas a decir que no tienes paz. Pero si nosotros nos movemos en lo espiritual y no en lo natural, y vemos que Cristo está con nosotros, ¿qué vamos a decir? Yo sí vivo en paz. Y ni siquiera vamos a tener que decirlo nosotros, sino que los demás van a verlo en nosotros. Los demás van a ver en nosotros y van a dar testimonio en nosotros, como decir, wow, yo no sé a esta persona qué le pasa, pero mira, a pesar de todos los problemas que tiene, a pesar de todas las dificultades que pasa, yo veo paz en su vida. ¿Y de dónde viene esa paz? De Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros, los hijos de Dios, paz no significa la ausencia de guerras, ni de problemas, ni dificultades, sino la ausencia del temor. Y ese temor se va de mí, ¿por qué? Porque Cristo está en mí. El perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera todo temor. ¿Cuál es ese perfecto amor? El amor de Dios a través de Cristo Jesús, iglesia. Cuando nosotros vivimos en ese amor, el temor se va. Y esa es nuestra paz, de saber de que Cristo está con nosotros y que Cristo nos libra del temor. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo y Él está con nosotros. Entonces, si Él está con nosotros, ¿qué diremos a esto? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es nuestra paz. Así que la próxima vez que se salga a decir, ay, no tengo paz, recuerda, sí la tenemos. Porque nosotros no nos movemos en lo natural. Nos movemos en el poder de la palabra. Y Cristo nos dice, yo te doy la paz, no como el mundo te la da. La paz no quiere decir de que no vamos a tener ni guerras ni dificultades, sino que no vamos a temer mal alguno. Porque su vara y su callado nos infunde aliento. ¿Estamos? Wow. Entonces, recapitulemos. 3 puntos hemos visto hoy día. ¿Cuál es el primero? Que Dios provee lo que necesitamos, lo que nos conviene para cumplir sus planes y sus propósitos. Segundo punto, nos conforta. ¿Qué significa confortar? Nos empuja hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que retrocedamos. Retroceder ni para tomar vuelo, sino que siempre hacia adelante. Y último, Dios nos da paz, pero no como el mundo nos la da. O sea, Dios no nos promete ausencia de problemas, dificultades, ni guerras, ni conflictos, más sin embargo, por el contrario, la palabra nos dice que lo vamos a pasar, pero lo que Dios sí nos dice es que no vamos a tener temor. Y esa es nuestra paz. La ausencia del temor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que aquel que venció al mundo está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces no condicionemos a Dios, iglesia. Busquemos de Él, busquemos su palabra y veamos lo que Él tiene para nosotros. Porque lo que Él tiene para nosotros en su palabra muchas veces es diferente a lo que el mundo nos habla o lo que nosotros hemos sido enseñados o hemos pensado. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros, pero conforme a su voluntad, conforme a sus planes y no conforme a los nuestros. Busquémoslo a Él en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque hoy has hablado a nuestras vidas, Señor. Nos has mostrado lo que tú tienes para nosotros. Conoces lo que estamos pasando.
conoces lo que estamos viviendo, las dificultades quizás que estamos enfrentando, pero hoy yo quiero de tu paz, quiero de esa paz que tú nos das, como hoy tu palabra nos lo ha recordado, no como el mundo nos la da, sino como tú nos la entregas. Quizás los problemas sigan ahí para mañana, quizás las dificultades sigan ahí para más tarde, pero hoy yo tomo de tu paz. Hoy yo echo fuera todo temor de mi vida, porque me agarro de ese amor con el que tú me has llamado el día de hoy. Hoy yo recibo tu palabra y dejo que esa palabra transforme mi corazón y mi vida y me ayude a moverme hacia adelante. Hoy yo alzo mis alas como el águila y dejo, Señor, que tu aliento me influya confianza. Que tu aliento, Señor, sople sobre mí y me lleve a aquellos lugares que tú tienes preparado para mi vida. Yo ya no quiero retroceder. No quiero volver atrás, Señor. Quiero ir hacia adelante. Enfocarme, Señor, en el camino que tú has preparado delante mío. En tomar aquella bendición que tú, Señor, has dispuesto para mi vida, para mi familia, para mi hogar, para mis amados ahí adelante, Señor. Tomar aquella tierra prometida. Hoy, Señor, yo tomo lo que tú tienes para mí. Quizás en mi pensamiento yo estaba esperando algo diferente. Quizás en mi pensamiento yo estaba deseando cosas diferentes. Pero hoy, Señor, yo he entendido de que lo que tú tienes para mí es lo mejor para mi vida. Ayúdame a entender, Señor, si quizás no he entendido por qué no recibo lo que estoy pidiendo. Ayúdame a entender, Señor, el por qué, Señor, se está demorando mi respuesta. Como se la revelaste a Pablo. Como se la revelaste a él y él entendió que era para que él se bastara de tu gracia y pudiera crecer en esa fe. Hoy, Señor, yo pongo todo delante tuyo. Todos mis deseos, mis anhelos, mis planes, todo, Señor. Y espero en ti. Muéstrame, Señor, qué es lo que tú quieres para mi vida. Y hoy yo recibo de ti, Señor, todas esas bendiciones. Hoy yo recibo de ti todo aquello que tú sabes que necesito y que me conviene. Así no la entienda por el momento, pero yo sé que tú me la revelarás. Hoy me entrego a ti, Señor. Hoy abro mis alas delante tuyo. Levanto mis manos para alabarte. Levantaré mi mirada a los montes porque de ahí viene mi ayuda. Mi ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Levanto mis alas hacia ti, Señor. Y así como el águila, Señor, que tuvo que aventarse, quizás me va a costar, pero yo sé que tú me vas a poner las fuerzas que necesito. Para en fe, Señor, ir hacia adelante. Conoces que el pasado me está llamando. Conoces que el pasado me está tratando de llevar atrás. Pero hoy, Señor, yo me enfoco en ti. Me enfoco en tu palabra y en lo que tú tienes para mi vida. Y me muevo hacia adelante. Hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pongo mi mirada en ti, Señor. Pongo mi mirada en Cristo, que no retrocedió ningún momento porque Él era Dios, pero se hizo hombre, porque sabía que teníamos esa necesidad. Y fuiste hasta la cruz por amor a nosotros, sin retroceder. Por eso me enfoco en ti, Señor, para ser más como tú. Muchas veces el mundo me quiere jalar para atrás, como Egipto jalaba al pueblo de Israel en el desierto. El desierto muchas veces es el lugar perfecto para que el pasado te jale, pero también es el lugar perfecto para escuchar la voz del Espíritu e ir hacia adelante. Así que ayúdanos a escuchar tu voz, Espíritu Santo. En este desierto que estamos pasando,
el pasado me llama atrás. Pero yo saco fuera todas esas palabras y me enfoco en tu palabra, Espíritu Santo. En lo que tú tienes para mí. En esa palabra que tú me recuerdas de Cristo cada tiempo. Y me ayudas a ir hacia adelante. Conoces la guerra que estoy enfrentando. Conoces el conflicto que estoy llevando. Pero aún así, hoy, yo digo en fe, mi vida está llena de paz. A pesar de las situaciones que estoy enfrentando, hoy yo tengo paz. Porque yo no me muevo en lo natural, yo me muevo en lo espiritual. Y mi paz viene de ti. El saber que tú, que venciste el mundo, estás conmigo. Tú que aún ni la muerte pudo retenerte, vives en mí. Y esa es mi paz, Señor. Ese amor con el que tú me llamaste. Ese amor que echa fuera todo temor. Ya no temo más. Ya no temo lo que el hombre pueda hacer. Ya no temo lo que las circunstancias puedan traer. Porque sé que todas las cosas van a obrar para bien en mi vida. Y así no las entienda, hoy estoy aprendiendo a confiar en ti. Confío en ti, Señor. Iglesia, deja que el Espíritu Santo te ministre, deja que el Espíritu Santo continúe hablando a tu vida, a tu corazón. Hoy hemos visto que Dios va a poner en nosotros la provención, el confort, la paz. Pero quizás el Espíritu quiera hablarte más, quiera revelarte más cosas, de acuerdo a la necesidad que Dios sabe que cada uno de nosotros tiene, necesidades personales. Así que deja que el Espíritu siga ministrando, siga hablándote a tu vida, siga hablando a tu corazón. Abre tus oídos hacia Él. Deja que el Espíritu te revele todo. Quizás Dios te esté pidiendo, como le pidió a Abraham, al Isaac, que tú amas, y quizás te está costando dar ese paso de fe, ir hacia adelante. Deja que el Espíritu te fortalezca. Abraham tenía más de 100 años. Naturalmente ya no tenía fuerzas. Pero él no necesitaba fuerzas naturales. Él necesitaba las fuerzas que Dios imparte. Igual es en la situación que estamos pasando. No necesitas tus fuerzas naturales. Quizás digas, Señor, estoy cansado, estoy agotado, ya no puedo luchar más. Recuerda que Cristo nos dice que si estamos cansados y trabajados, vengamos a Él, que nos hará descansar. Pero el que Él nos haga descansar no quiere decir que Él se va a sentarse ahí con nosotros. No, sino que Él va a moverse para que mientras estemos ahí esperando veamos su gloria. Él va a abrir ventanas de los cielos. Así que deja que el Espíritu ministre a tu vida. Suelta lo que tengas que soltar. Abre tus alas ahí. Deja que el Espíritu influye en ti el aliento. Puedas volar como el águila. Echa fuera todo temor. Porque el amor de Dios está en tu corazón. Aprende a confiar en Él. El Espíritu Santo sigue ministrando cada corazón, cada vida. Sigue hablando, Señor. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón y tú la has recibido y por primera vez la has escuchado y hoy tú quieres recibir todo esto del Señor, recibir todo esto de tu Padre, la palabra dice que para llegar a Él solamente podemos hacerlo a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Que tenemos que confesar con los labios y creer en el corazón de que Dios lo levantó de los muertos. Así que si tú estás dispuesto a creer, a dar ese paso de fe, como el águila, a moverte hacia adelante en Cristo, si tú estás dispuesto a eso ahí donde estás, te pido que repitas esta oración de fe con nosotros desde lo más profundo de tu corazón, para que le entregues tu vida a Él, para que Él haga en ti conforme a los planes que Él tiene para tu vida, planes buenos, agradables y perfectos.
Pero si tú ya le habías entregado tu vida, pero por circunstancias que tú conoces, te alejaste de Él, te alejaste de su palabra, de sus caminos, y hoy esta palabra también ha hablado a tu corazón, y hoy tú quieres reconciliarte con Él, quieres volver a sus caminos, quieres volverte a reconciliar con aquel que te salvó y te dio vida eterna, también repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que lo vayas a recibir por primera vez o te vayas a reconciliar con Él, ahí donde estás, te pido que cierres tus ojos y que todos cerremos nuestros ojos. Y si tú quieres hacer esta oración de fe con nosotros, solamente levanta tu mano como señal de reverencia a nuestro Padre, y ahí donde estás, repite esta oración con nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida. Gracias porque hoy yo he podido reconocer mis pecados, mis faltas, mis rebeliones. Pero gracias te doy porque hoy he conocido de tu amor. Ese amor que me perdona. Ese amor que me llama con esas cuerdas de amor. Ese amor que me hace nuevo. Por eso hoy yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego mis planes, te entrego todo, Señor, a ti, para que hagas tú conforme a tu voluntad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que pueda hacer yo aquel testimonio de amor para los demás. Que pueda reflejar a Cristo cada día y pueda vivir conforme a tu palabra. Te doy gracias por recibirme en este tiempo, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.